porque aumentan 3 rubros de los que hay en la boleta de gas. Y los aumentos van a ser escalonados hasta que a partir de ahí, en un momento dado, va a empezar la indexación mensual de la boleta de gas. Pero hasta que llegue ese momento, que va a coincidir con la temporada invernal, o sea, cuando más gas se consumen, algunos dicen que los aumentos van a estar en promedio en un 380%, pero que en algunos casos, ya en el invierno, se pueden disparar arriba del 1000%. Estas son las cosas que nosotros le enchufamos al señor Hernán Lexter para que nos las explique. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, un placer. No serás portador de buenas noticias hoy. No, la verdad que... No, y además es un laburo chino descifrarlo. No, claro. Sí, me llevó bastante tiempo. Uno lo sigue de cerca, pero la verdad que la resolución de ayer tiene un montón de vericuetos y tiene un montón de alternativas que vamos a tratar de dilucidar para que el que está del otro lado más o menos se entienda y pueda identificar cómo le va a venir la boleta. Yo, por ejemplo, me enteré que había algo que se llama cargo fijo. O Sí. sea, que te cobran solo por estar conectado a la red de gas. Solo por eso. Y va a aumentar, y muchos. El cargo que más va a aumentar tiene una doble explicación. Pero si querés, mira, arrancamos por... Agarra la boleta. Yo quiero ver qué va a pasar. Y llorá. Todavía no te llegó la del gas. Esto es importante. Se aplica desde el 1 de abril. Es decir, la vas a pagar en mayo. Ok. Estamos hablando Claro, de la del pero gas. ya con el Todavía- consumo, perdón, pero con el consumo de hoy. Con el consumo de hoy, exacto. ¿Te estás prendiendo la hornallita para poner unos mates? Sí. Bueno, ya ten en cuenta Ahí puede todo ser esto. que vieron que la boleta de repente el corte es el día 10. Bueno, igual va a No ser importa. desde el 1, pero una partecita va a estar en una boleta, en otra partecita en otra. Pero todo abril ya va a tener un precio diferencial. Mayo va a tener otros aumentos, pero en principio abril. Pero agarro la boleta. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Es la categoría de consumo. Claro. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice residencial. La R es de residencial, R1. Esta es la más barata. Esta es la más barata, la mayoría está ahí, el 50%. Hoy hablaba con la principal distribuidora de la Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, y me decía, el 50% está en R1. ¿Bien? Y abajo, en esta boleta en particular, aparece la otra categoría que es importante, que es la categoría de ingresos, N1. ¿Qué es N1? No tenés subsidios, es la categoría de mayores ingresos. El N2 es la más baja y el N3 es la del medio. Básicamente es esto. Bien, una vez que yo miro esto, ¿qué caray voy a tener de aumentos? Ahora vamos a la parte, vamos a la placa 2, a ver qué hay en la boleta de justamente del gas y cuánto puede aumentar cada cosa. Fíjense, lo primero que aparece, a ver si tenemos la placa ahí, cargo fijo, 350 pesos. Claro. Esto es lo que decía Esto es lo que Rolo. decía, sí. ¿Esto qué significa? No importa, yo gasto 0 Solo- y pago 350. Bien. ¿Bien? ¿Cuál Aunque es cierre el- la llave de paso. Como esto- detener la conexión. Es básicamente por tener Por el tener la servicio conexión. conectado. Ahora, este cargo fijo puede tener aumentos de hasta el 1000%. Epa. ¿Por qué? Por dos razones. O sea, de 350 a cuánto. Ah, 3.500. 3.500 pesos. ¿Bien? Bien. Y es Solo bastante de- probable que tenga, yo te diría, que puede estar en 700, 800% de aumento. Acá hay dos cuestiones. Una parte tiene que Claro, ver... en una cifra tan baja no es guita. Claro, tiene que ver, lo que está modificándose acá suceden dos cuestiones. Acá lo que dice el Energas dice, mira, todo lo del cargo fijo se lo va a quedar la distribuidora. ¿Bien? Antes la distribuidora tenía parte de cargo fijo y parte de consumo variable. Ahora va todo al cargo fijo. Bien. Las distribuidoras que habían pedido, y habían pedido 500, 600% de aumento. El resto, si querés, en 1000, es la diferencia con eso. Pero ahí te va a venir un saltito importante. Esto, para Sí, aquellos porque que consumen hay- muy poquito, es un problema. Y hay categorías más altas que van a tener un cargo fijo de hasta 50 lucas. Claro, porque está atado a el R que decíamos recién. Estamos viendo un R1, Claro. un barato, digamos, por decirlo de algún modo. 350 se multiplica por 10. Si yo pago 10.000, se multiplica también por 10. Bien, y pasa a 100.000 ese cargo fijo. Entonces es un gran problema. Y después viene el consumo de gas, que es el concepto variable. Acá se empieza a complicar un poco, porque ahí tenés más de una cuestión. Tenés un aumento, una parte tiene que ver con el transporte, que el aumento es más o menos del 500%. Y la otra parte tiene que ver con la generación, que es el corazón de este tema. El principal componente de la tarifa de gas es la generación. ¿Y acá qué pasa? Pasan un par de cuestiones bien importantes. La primera es, yo venía pagando un PIS, se llama la medida, pero el gas, básicamente a la salida o el momento de la carga en la conexión, de más o menos $3.
Va a decir, bueno, ¿cuánto va a quedar? Más o menos $3. Va a quedar un poquitito medio, 2,89, no cambia demasiado. Ahora, el precio era un tipo de cambio anterior. Claro. Porque se había congelado, con lo cual ahí va a tener un salto por la actualización del tipo de cambio. Y ahí es un Ahora, salto importante. Pero digo, disculpe mi ignorancia, pero ¿no se supone que la Argentina, a partir de Vaca Muerta y de los gasoductos, es una potencia gasífera? Y el gas de Vaca Muerta ahora, gracias al gasoducto, llega, va a llegar más barato acá a la Ciudad de Buenos Aires y a otras partes de la Argentina. Bueno, lo que existía el año pasado, que se pretende eliminar, me estoy adelantando algunos pasos, pero era el plan Gasar, que básicamente hacía las veces de comprarle a los productores en Vaca Muerta, ver cuál era la curva que tenían de producción en cada lugar y ver cuánto podías ahorrarte básicamente en plata. El problema siempre estuvo dolarizado. El problema ahora es el tipo de cambio y el salto cambiario que no actualizó básicamente ese valor. Sí vale la pena decir, $3 es mucho o poco, no sabemos. Porque no estaba, sabemos cuál perdón, es el costo. estaba con el dólar viejo, el Estaba dólar con el oficial dólar, viejo que sí exactamente. pegó un salto. Pero acá hay otro tema que es, yo les decía, el N1 va a sufrir esa cuestión. Ahora el N2 y el N3 además le quitan una parte del subsidio. Así que va a tener un incremento adicional por esa parte de generación por la quita del subsidio. O sea que no Volvamos- vas a entender nada cuando te llegue la factura. No, les puedo garantizar que si querés hacer el cálculo nunca te va a dar. Esta boleta tiene además el subsidio por zonas frías, un 30% para una parte. Claro. Va entre 30 y 50%, ahí lo ven en la boleta. Ahora, si quieren vamos a los ejemplos de finalmente cuánto me va a aumentar. Dale, porque explicamos bien. todo esto, pero ahora en la práctica, vamos a los bifes. Bien. Bueno, a ver, si yo pagaba, fíjense, en el R1 y N1, es decir, categoría alta, sin subsidio y demás, 1.550 pesos pasa a 7.000. Bien, lo que decíamos antes, Rolo, 350%. El tema acá es, claro, y si yo pago 5.000 y salta 25. Ah, ¿Se claro. entiende? Claro. Es decir, en casi todos los casos... Acá no se siente tanto, en definitiva, son $7. Claro. ¿Viste? Pero hay casas en provincia de Buenos Aires que tienen que tener estufa y ahí No, se ni les hablar las dispara. que están con Yo, caldera. como sugerencia, multipliquen entre 3, 4 veces el valor que estás pagando hoy. Y eso vas a pagar en abril. Pero permítanme una cosa adicional. El problema, miren, esta placa de 4.500 salta a 25, los que les Claro. decía recién. Es decir, este consume un poco más, así que el incremento es un poco mayor. Incremento de Ahora, 456%. Claro. Ahora, el tema es que esto es en abril. Y ustedes Y dirán, después ¿y viene el adelante? frío, falta la época de frío. Pues acá con pasan- donde consumís más y te Sí. cae otro aumento. Desde mayo aumenta el cargo fijo y el variable de transporte por mitad inflación, mitad salarios. Pero la generación aumenta 50% en dólares. Además de que va a actualizar por tipo de cambio. No me mires así, lamento decírtelo. Entre mayo y septiembre va a pasar eso. ¿Y de Ponlo. cuánto va a ser esa boleta de 25? Y puede saltar a 35, 40. Gracias por las noticias, Lester. Placer. Bueno, ustedes saben que en América